Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a acabar el retrato que empezamos en el vídeo anterior. Lo primero que tenemos que recordar, como siempre que empezamos un dibujo, es empezar de forma progresiva, es decir, no intentar alcanzar los valores máximos, el negro máximo, porque esto nos puede conducir a errores y a tener que hacer luego chapuzas con la goma para bajar algún tono negro excesivo que hayamos puesto en nuestro dibujo. En este caso, como podéis ver, estoy utilizando un portaminas, la mina es de una dureza 2B, sé que esto luego me lo preguntáis mucho en los comentarios, así que lo voy a aclarar antes que nada. Podéis utilizar la herramienta que queráis, si estáis acostumbrados a trabajar con lápiz podéis hacerlo también, es vuestra elección. Lo que sí os recomendaría es que cuando hagáis dibujo con trama, es decir, con pequeñas rayas, utilicéis un lápiz o un portaminas que esté muy afilado, es decir, una punta redondeada. En algunos momentos, en algunos dibujos, puede ayudarnos a no arañar demasiado el papel, a hacer una especie de mancha más suave, pero en esta ocasión que vamos a hacer trama puede ser demasiado grueso, demasiado vasto. Quizá entonces para trabajar este tipo de técnica pues necesitáis que el lápiz esté muy afilado y yo recomiendo utilizar aquí un sacapuntas, aunque podéis también, por supuesto, afilar la mina con un cúter, con una cuchilla, y pues sacar la punta más fina con una lija, pero en este caso me parece que hay que hacerlo con demasiada frecuencia y se puede perder mucho tiempo y en realidad el resultado no va a ser mucho más bonito. Cuando estáis trabajando dibujos con línea en el que buscáis un trazo especial, sí es muy adecuado este tipo de afilado irregular que le damos a los lápices cuando los afilamos con un cúter o con una lija, pero en este caso, al ser líneas tan cortas, no se va a notar mucho la diferencia, el trazo no va a ser mucho más bonito y sí puede ser un poco engorroso estar siempre afilando el lápiz de esta manera. En cualquier caso, es vuestra elección, que depende mucho de cómo estéis habituados a trabajar y por supuesto tenéis que buscar vuestro propio camino, vuestro propio estilo para hacer esta trama. Lo que sí quiero aconsejaros también es que utilicéis un tipo de trama con líneas cruzadas. Depende si queréis hacerlas muy regulares, más irregulares, con muchas direcciones o más bien en alguna dirección, pero en algún momento vais a tener que hacer una trama cruzada cuando queráis hacer una sombra muy intensa. Podéis hacer todas las tramas en la misma dirección, quiero decir, perdón, todas las líneas en la misma dirección, pero aunque utilicéis en este caso lápices mucho más oscuros, siempre va a haber un punto en el que la trama cruzada nos brinda la oportunidad de que se vea una sombra más intensa. Aclaro esto porque en algún comentario alguien me ha pedido que haga un vídeo haciendo la trama con las líneas siempre en la misma dirección y es una técnica que por supuesto se puede hacer, que puede ser adecuada en algunos casos, pero nunca se va a conseguir la intensidad de la sombra como cuando hacemos una trama cruzada, aunque sea en algunos puntos o en algunas partes puntuales del dibujo. En realidad no hay tanta diferencia entre hacer un dibujo con trama o hacerlo con mancha, simplemente donde trabajaríamos con mancha una zona más oscura insistiendo con el lápiz, aquí lo único que tenemos que hacer es rayar más, es decir, aumentar la densidad de las rayas y poco a poco ir añadiendo lápices más blandos para que esas rayas sean también más oscuras e indiquen claramente cuáles son las zonas de mayor intensidad de sombra. Cuando estamos empezando a sombrear tenemos que olvidarnos un poco de todas esas líneas de encaje que habíamos hecho al principio y empezar a pensar de una forma diferente. Tenemos que empezar a pensar en el contorno. Si no sabéis a qué me refiero exactamente cuando hablo de contorno, aquí arriba a la derecha os está saliendo ahora mismo una etiqueta a través de la cual podéis ir a un vídeo en el que lo explico para que entendáis este concepto, que es con el que vamos a trabajar a partir de ahora, cuando estemos haciendo nuestro sombreado. Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo estoy analizando cuál es el contorno de la forma de la nariz, que es una forma bastante complicada que suele dar bastantes problemas, y simplemente estoy analizando cuáles son esas líneas imaginarias que me van a ayudar a entender esta forma y a analizar las sombras. Analizar con cuidado la forma para tener claro cuál es el contorno de la misma. Saber cuál es el contorno de nuestra figura es principal, especialmente cuando estamos trabajando de fotografía. Cuando trabajamos con una persona del natural o con un objeto que tenemos delante, es bastante más difícil encajar porque tenemos que reducir esa imagen tridimensional a 2 dimensiones para que las proporciones sean las correctas y esto es bastante complicado, sobre todo si no estamos acostumbrados.
pero al trabajar del natural tenemos una ventaja, y es que podemos ver el volumen, y esto a la hora de calcular esa redondez, esa tridimensionalidad que queremos que se vea en nuestro dibujo, nos facilita mucho el proceso. Por contra, cuando trabajamos en fotografía tenemos la ventaja de tener ya una imagen en 2 dimensiones que nos puede facilitar mucho el ver esas líneas de encaje y calcular mejor las proporciones, pero por contra tenemos la desventaja de que seguimos teniendo una imagen plana y tenemos que imaginarnos cuál sería el relieve real de la figura para que nuestro dibujo, cuando estemos haciendo esa ilusión de tridimensionalidad que es un dibujo, no se quede plano, porque estamos trabajando de una fuente que no nos aporta esa información de volumen que es tan fácil ver cuando tenemos nuestro objeto delante. Aprovechando que en la imagen estáis viendo cómo empiezo a trabajar un poco el pelo, aunque ya he hecho algunas pequeñas sombras por aquí y por allá, quiero anunciaros que sí, va a haber tutoriales especiales para aprender a trabajar el pelo, porque me lo habéis preguntado mucho desde que empecé con el canal. Sé que es un tema muy complicado de trabajar, es bastante confuso a veces, y creo que merece al menos 1 o 2 tutoriales para explicar cómo integrar el pelo en un retrato o cuando estamos trabajando una persona, y es especialmente difícil cuando lo trabajamos del natural. Así que lo explicaré en detalle en algún tutorial más avanzado, pero en este caso, en este vídeo, no voy a adentrarme demasiado en la explicación, porque precisamente esta fotografía no es la más interesante para hacer una explicación de cómo trabajar correctamente el pelo de una persona. Es una fotografía un poco complicada, tanto por el pelo tan rizado como porque está bastante revuelto, y creo que si lo explico sobre este caso concreto voy a crear más confusión que ayuda, así que lo vamos a dejar para tutoriales posteriores, pero prometido que vamos a tratar muy a fondo ese tema. Dicho esto, aclaro que en este dibujo precisamente estoy trabajando de una forma que no recomiendo trabajar y que normalmente yo no utilizo, y es ir más al detalle de lo que estoy acostumbrado a hacer. Normalmente trabajaría toda la masa del pelo como si fuera un único objeto, es decir, evitar a toda costa trabajar pelo a pelo o mechón a mechón, pero en este caso, al ser tan confusa la forma, al haber tanto detalle, he optado por trabajar un poco más el detalle desde el principio, por un motivo muy simple. Nadie va a llegar a ver vuestro retrato, vuestra fotografía, y va a decir: este mechón no es correcto o este mechón no es el de este personaje. Eso es algo absurdo. Eso puede ocurrir cuando estamos hablando de los ojos, la nariz, la boca de alguna persona, que cualquier variación de estos elementos hace que no se reconozca bien a la persona. Pero en realidad el pelo no es tan problemático, porque mientras la forma general, es decir, la silueta y los elementos más importantes, como por ejemplo la forma del flequillo, que sí tiene bastante influencia sobre la cara, o los laterales del pelo, cómo se meten hacia la cara, si recortan la cara o si están más separados, estén bien, no va a haber ningún problema. En este momento de la imagen estáis viendo que estoy utilizando un lápiz que me habéis visto utilizar en algunos vídeos, que es un lápiz de la gama PIT de Faber-Castell. En este caso es el lápiz más claro de esta gama. Hay 3, que son el suave, medio y extra suave, y en este caso pues es el que hace el negro menos profundo. Aún así es un negro muy oscuro. Estos lápices están hechos con una base de aceite y tienen la ventaja de, además de dar un negro muy intenso, que es mate, con lo cual elimina esos brillos tan molestos que a veces nos dejan los lápices de grafito normales, especialmente cuando hablamos de las numeraciones más blandas, es decir, los 8 o 9B, que son los más blandos, los que hacen un color más intenso. En este caso, como decía, he utilizado este lápiz, pero al trabajar con trama, que es algo que prácticamente no hago nunca, me di cuenta de que el acabado no me llegaba a convencer. Durante el vídeo vais a ver que utilizo bastante este lápiz, pero luego utilicé encima un lápiz 9B de grafito tradicional, porque en este caso, al estar hecho el dibujo con rayas, me convencía más el acabado. Por algún motivo me parecía mucho más interesante el acabado de un lápiz normal, que es algo que, como os digo, normalmente yo no utilizo. Pero en este caso, al no haber manchas, al estar todo hecho con pequeñas rayas, parece que ese lápiz se adecuaba más a lo que estaba buscando. La grabación completa de este retrato son unas 5 horas y media, con lo que calculo que más o menos el dibujo, la parte en la que solamente estoy dibujando, serán unas 4 horas y cuarto aproximadamente. Hay muchos tiempos muertos en los que yo me paro a observar detenidamente el dibujo, que es algo que os recomiendo encarecidamente que hagáis, que de vez en cuando paréis y simplemente miréis vuestro dibujo, lo comparéis con el modelo que estéis dibujando, ya sea modelo en vivo o una fotografía, y veáis con calma
cómo va evolucionando el dibujo. No simplemente os pongáis a dibujar, porque muchas veces nos lanzamos demasiado al dibujo y no pararnos a observar puede hacer que estemos yendo por un camino incorrecto y que no nos demos cuenta. También os aconsejo que utilicéis un espejo. Os voy a dejar aquí arriba a la derecha también, os va a salir ahora una etiqueta con un enlace al vídeo en el que explico cómo utilizar un espejo para ver inmediatamente los fallos. Funciona muy bien y es una técnica que yo utilizo continuamente y que os aconsejo totalmente. Es la mejor forma que yo he encontrado para ver inmediatamente los errores que estáis haciendo, y sobre todo tenéis que utilizarla al principio y muy importante cuando estéis encajando, porque de esta forma el dibujo sabéis que va por el camino correcto. Si no lo utilizáis o no utilizáis una técnica similar, algún truco que tengáis vosotros para corregir durante el encaje, es muy posible que cuando os queráis dar cuenta sea demasiado tarde y hayáis avanzado demasiado el dibujo, con lo cual habréis perdido un montón de tiempo y habréis hecho un esfuerzo en vano que no merece la pena. Así que os aconsejo utilizar esta técnica u otras que en los comentarios me ha comunicado mucha gente. Hay mucha gente que ha desarrollado sus propios trucos. Uno es mirarlo en un espejo, no como yo os aconsejo en este vídeo, sino simplemente agarrar vuestro dibujo, llevarlo a un espejo de cualquier zona de la casa y mirarlo durante un rato para que el punto de vista sea diferente, y también hacerle fotografías con un teléfono móvil o como queráis y verlo en la pantalla del ordenador. En fin, cualquier técnica que os permita ver vuestro dibujo desde otro punto de vista es muy útil y os la aconsejo totalmente, para, sobre todo al principio, como decía, para no cometer errores que a la larga van a hacer que el dibujo no salga como queremos. Otra de las cosas que queréis tener muy en cuenta cuando estéis trabajando con trama es intentar siempre cambiar a un lápiz más blando en lugar de apretar más. Al trabajar con trama, lo que estamos haciendo es aumentar la densidad de las rayas, y es muy fácil no darse cuenta y caer en la tentación de hacer cada vez mayor y mayor presión para oscurecer esas rayas. Es algo prácticamente inconsciente, pero es cierto que muchas veces empiezas a apretar más para intentar conseguir ese color más oscuro, y el problema cuando estás trabajando con tantas rayas tan pequeñas es que puedes llegar a arañar el papel, especialmente si el papel no es muy grueso. Siempre que hacemos un dibujo a lápiz yo aconsejo utilizar papel bastante grueso, de unos 180 o 200 gramos por metro cuadrado, que es la unidad en la que se mide el grosor del papel. Cuanto más gramos pese el papel por metro cuadrado, lógicamente más grueso va a ser este. Y es algo que tenéis que tener en cuenta porque es muy fácil llegar a arañar el papel. En principio no hay demasiado problema en las zonas donde hay mucha sombra, pero si queréis repasar algunas zonas con la goma, es posible que no podáis borrar con facilidad o sacar puntos de luz si es lo que os interesa, porque hemos arañado el papel y hemos creado pequeños surcos que pueden ser bastante molestos, especialmente, como decía, en zonas de luz. Una vez que lleguemos a un nivel como el que estáis viendo en la imagen, simplemente es ir añadiendo más y más detalle en su correcto valor. Aquí ya hay muy poco margen para equivocarse, así que simplemente pues seguir con la misma técnica, oscureciendo hasta los valores más oscuros que tengamos en nuestra fotografía de referencia. Y bueno, pues eso es todo. La verdad es que una vez que hemos superado la fase del encaje, que para mí es la más complicada, y que tengamos las sombras más o menos entonadas, el añadir el detalle final es simplemente cuestión de paciencia y de no precipitarse, porque cuando vemos que nuestro dibujo está muy cerca de estar acabado, a veces pues nos puede la impaciencia, o a veces simplemente estamos ya cansados de trabajar el mismo dibujo y podemos cometer algún error grave en esta última fase final simplemente por descuido. Y ahora os dejo unos segundos con una imagen fija del dibujo totalmente acabado para que podáis ver el resultado final de este retrato hecho con trama. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, dadle un like, no os olvidéis, y no olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Si queréis contribuir con el canal podéis, ya sabéis, compartirlo en vuestras redes sociales, y también podéis hacer vuestras compras en Amazon a través del enlace que hay siempre en la descripción para que cada vez pueda ofreceros mejor contenido. Con esto me despido de vosotros, chicas, chicos, dibujad mucho y nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo.